Las narraciones de la pasión en el Evangelio de Mateo. La debilidad de Dios. Señor, tú nos dijiste, ¿quién de ustedes puede vivir con un fuego devorador? Tú ves que tenemos miedo de meditar tu pasión, porque tenemos miedo de entrar en ese fuego y ser consumidos por él. Tenemos miedo de que esta meditación, contemplación externa, se convierta en experiencia interior. Sostén, Señor, nuestro temor. Concédenos conocer tu verdad y conocernos a nosotros mismos en ella. Te pedimos nos guíes en nuestra pobreza y debilidad, al conocimiento de tu pobreza y de tu debilidad. Tú que te hiciste débil por nosotros, que nos donas el Espíritu y estás presente en medio de nosotros como resucitado, cuyo reino dura por todos los siglos. Amén. Hay muchos caminos para meditar la pasión, muchas líneas diversas que corresponden a la multitud y a la multiplicidad de la experiencia humana respecto de este punto central, portador de la historia y de toda la experiencia del mundo. Y cada uno debe buscar la propia, porque está llamado a la experiencia de una de ellas, o mejor, de diversas, en distintos tiempos de la vida. 3 líneas meditativas sobre la pasión. Quisiera considerar 3 líneas de meditación sobre la pasión que se alternan en nuestra vida. Algunos temperamentos son más llevados por una, otros por las otras. Ninguna de ellas naturalmente alcanza el misterio completo, precisamente porque la pasión es la obra divina por excelencia, en la que se manifiesta con tal poder que nosotros no podemos captar sino unos aspectos particulares. Ante todo, notemos qué lazo hay entre pasión y resurrección. La pasión no es un preludio a la resurrección, es verdaderamente un fin, la muerte de Cristo, y como tal, es en sí misma definitiva. Entre pasión y resurrección hay pues un abismo, y solamente después de haberlo comprendido podemos entender cómo el poder de Dios pasa de una a otra. Pero hay que meditar, por tanto, la pasión y la muerte del Hijo de Dios en todo su dramatismo, tal como fue vivida por los hombres que la causaron en su condición definitiva. Por tanto, entendemos por pasión todo el vasto misterio que luego se convierte en el misterio pascual. Línea histórico-afectiva. Hay una línea meditativa que se podría llamar histórico-afectiva, la del Via Crucis, por ejemplo, que se basa en los evangelios o también en las tradiciones, interpretaciones, escenas añadidas que se concretan en el camino de Jesús hacia el Calvario. Esta medita siguiendo estación por estación, etapa por etapa, el sufrimiento de Jesús con la participación afectiva. Esta línea es llamada histórica porque parte de la descripción del Via Crucis en los evangelios, y afectiva porque supone una participación íntima, personal de los sufrimientos, principalmente de los sufrimientos del hombre tal como aparecen. Línea existencial salvífica. Una segunda línea de reflexión sobre la que insiste a menudo San Pablo se puede llamar existencial salvífica, y en ella se considera sobre todo la causa de la pasión. He aquí al que se dona por mí y que donándose revela su amor, su gracia por mí, por mi pecado. Es la consideración del hombre pecador salvado, cuyo pecado y cuya salvación se revelan en el proceso de la pasión. La pasión es el caso límite en el que estalla la maldad humana y delante de la cual se muestra el poder de la divina salvación. La primera línea, la histórico-afectiva, sugiere la compasión. La segunda, la existencial salvífica, sugiere la gratitud, el conocimiento de la verdad del propio pecado. Línea de contemplación trinitaria. La tercera línea, que se podría llamar de contemplación trinitaria, medita la pasión considerándola como la revelación definitiva de Dios del misterio pascual. Es la línea de adoración,
de contemplación de la verdad de Dios, de la que resulta también evidente la verdad del hombre involucrado en esta acción. La verdad que se contempla es la de Dios poderoso hecho débil, Dios vida que entra en la muerte, pero se trata sobre todo de una contemplación trinitaria. El Padre que entrega al Hijo y el Hijo entregado en el doble sentido de la palabra, traicionado por los hombres y entregado a los hombres por el Padre. Algunas experiencias místicas. Aquí se descubren arcanos de contemplación y de experiencia misteriosísima de la cruz, porque aparece el misterio del abandono. Cristo entregado, Cristo abandonado en las manos de los hombres y viviendo el abandono del Padre. Se abre la línea mística de la desolación interior, de todas aquellas pruebas de aparente abandono de Dios vividas por personas que lo aman, vividas a veces larga y amargamente. Quien pasa a través de tales experiencias dolorosísimas, purificadoras, terribles, afirma que no hay en el mundo sufrimiento que se le pueda comprar. Es el sufrimiento propio de quien, habiendo puesto en Dios toda su esperanza y todo su amor, experimenta momentos de oscuridad, de disgusto, de soledad, de aridez, casi de desesperación. Al leer las obras de los místicos, se puede intuir algo del misterio del abandono de Cristo que está en el centro de la pasión. Isaac de Nínive, por ejemplo, habla de un infierno mental y un gusto por la gehenna, en donde se vive la ausencia del tiempo. La persona ya no cree que pueda cambiar algo en su vida, que pueda encontrar la paz. La esperanza en Dios y el consuelo de la fe desaparecen totalmente de su alma, y ésta se llena sin descanso y sin respiración de duda y de angustia. Además de los místicos de Oriente, hay toda una tradición occidental que va desde San Bernardo hasta Ángela de Foligno y Santa Rosa de Lima. Es interesante la descripción que de esta última hace un gran historiador de la mística. La santa era probada todos los días con los más terribles oscurecimientos del espíritu y del sentimiento. Permanecía horas y horas en estado de tal angustia que ya no sabía si estaba en la tierra o en el infierno. Ella estaba allí gimiendo bajo el peso insoportable de las tinieblas. La voluntad quería avanzar, quería ir hacia el amor, pero parecía congelada como hielo. La memoria se resistía a pensar, a ejercitarse por lo menos para reencontrar una imagen de las consolaciones anteriores. Ya no lograba encontrarlas, pescarlas. Temor y angustia se apoderaban de ella totalmente y su corazón gritaba: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero nadie contestaba. El más grande de estos dolores era que este mal le caía encima como si tuviera que durar siempre, como si hubiera un muro de bronce que le hiciese imposible salir de este laberinto en el que se encontraba. En forma más velada de delicadeza, Santa Teresa del Niño Jesús describe algo semejante cuando habla de su estar en una galería oscura de la que no conoce el final y ella sigue adelante. Y es la misma experiencia que aparece de manera más sufrida en los Novissima Verba, las últimas palabras recogidas por la hermana. También San Ignacio de Loyola pasó en Manresa por estas pruebas, cuando por ejemplo quería echarse en el pozo por el horror de la desolación que lo invadía, y con palabras muy sobrias, muy delicadas, pero claramente alusivas, las llama experiencias terribles. En el libro de los ejercicios espirituales así describe la desolación. Llamo desolación la oscuridad del alma, su turbación, la inclinación hacia las cosas bajas y terrenas, la inquietud debida a varios tipos de agitaciones y tentaciones, cuando el alma está desanimada, sin esperanza, sin amor, y se encuentra perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor. La descripción es muy clara y comprende la teología de la separación de Dios, del abandono por parte de aquel que parece no responder. Es el abandono ya expresado en muchas páginas de la Biblia,
sobre todo en los libros de los profetas y en los salmos. Solo quien realmente ha poseído al Dios de la alianza, solo quien ha tenido por lo menos una vez la sensación de lo que significa poseer a Dios en una alianza de amor, sabe qué quiere decir sentirse abandonado por Él. En todo caso, son pruebas no fácilmente expresables con palabras y se pueden convertir en realidad inclusive muy dramática en la oración personal cuando Jesús nos pide entrar en un conocimiento más vivo de su pasión. ¿Qué gracia pues debemos pedir en la meditación? Cada uno debe pedir lo que siente. Nadie debe hacer una petición superior a las propias fuerzas. San Francisco, en la Verna, en el ápice de su experiencia mística, había pedido sentir lo que Cristo mismo experimentaba sobre la cruz, entrar en el corazón de Cristo abandonado y desolado. En todo caso, creo importante para el camino de la fe desear intuir por lo menos un poco el misterio del Hijo de Dios abandonado por el Padre. Un Dios débil. Después de haber considerado en general el tema de la pasión a propósito de la debilidad de Dios, propongo algunas páginas de la Escritura sobre las cuales vamos a tratar de reflexionar. Mateo, capítulo 12, versículos 18 al 21, es una clave de lectura de la vida de Jesús y al mismo tiempo de la pasión. Se trata de una larga cita del Antiguo Testamento, propia del evangelista Mateo y por tanto típica de su visión de la vida de Jesús. Otra pista meditativa está en Mateo 21, 33 al 45, la parábola del dueño de la viña que Jesús pronuncia refiriéndose a su inminente pasión. Se puede hacer de ella una lectura en clave existencial salvífica y trinitaria, yendo un poco más allá del significado inmediato, histórico de la parábola y viéndolo a partir de una experiencia de fe. Finalmente, una pregunta. ¿Por qué la debilidad de Cristo? ¿Por qué Él se identifica con los más pequeños? Confrontar Mateo 25. Entre estos dos hechos existe realmente una unión y nos ayudará en la reflexión la lectura del capítulo 18 de Mateo. No gritará, no se escuchará su voz en las plazas. Ante todo, reflexionemos acerca de la idea que el Antiguo Testamento da de la fuerza de Dios. Nos presenta principalmente teniendo como telón de fondo el Éxodo, pero también el momento de la creación, un Dios fuerte que hace lo que quiere, para el que nada es imposible. Un Dios que puede exterminar al ejército de los egipcios, puede devorar con el fuego a los pecadores. Un Dios que arranca de raíz los cedros del Líbano, trastorna los abismos del mar, hace temblar las montañas como terneros que saltan en la pradera. El Antiguo Testamento educa en el sentido de la fuerza irresistible de Yahvé. ¿Quién podrá resistir delante de Él? Nos hace comprender que esta fuerza es característica de Dios y Él no puede renunciar a ella sin renunciar a ser Dios, que es el poderoso por su naturaleza. Una segunda consideración en la cual el Antiguo Testamento educa al creyente es que Dios no puede dejar de odiar el mal con toda su fuerza. Son tan opuestos que no se toleran, por tanto Dios destruye el mal, lo aniquila. Su naturaleza de fuerza ante el mal se convierte en cólera, ira. No hay paz entre Dios y el mal que, por tanto, debe anularse, sentirse destruido delante de Dios. En el telón de fondo de estas verdades veterotestamentarias, a las que no se nos pide renunciar, aparece Jesús, el siervo elegido por Dios, el predilecto. Mateo 12, 18 al 21. Mateo amplió el texto de Isaías, que decía simplemente mi elegido. Aquí es mi predilecto, mi amadísimo, y se sugiere ya la idea de hijo único. Jesús, siervo predilecto, elegido, no solo es quien hace las obras de Dios, sino también quien nos hace a Dios cercano, quien lo manifiesta, es Dios con nosotros. Mirándolo a Él, entendemos quién es Dios. La paradoja es inesperada y para los apóstoles es difícil de entender que este Jesús sea débil.
Cuando los fariseos hicieron consejo para acabar con él, Jesús se alejó, dejó que se encendiera la ira. Versículo 15. Fue el primer signo de su debilidad. Hay otro aspecto que impactó a Mateo. Curaba a todos, pero ordenaba que no lo divulgaran. Verso 16. Jesús no busca adhesiones, no sabe hacerse propaganda, no sabe darse importancia. ¿Cómo se compagina su modo de comportarse con su ser enviado de Dios, palabra de Dios? Los discípulos vacilan. El oráculo de los versículos 18 a 21 del capítulo 12 de San Mateo aumenta la dosis sobre esta impresión general que los discípulos han tenido. Este hombre no es fuerte, no sabe hacerse respetar y además nos obliga a ceder, a retirarnos con él. Dice que quiere hablar al mundo, pero luego no usa los medios necesarios. ¿Qué dice la profecía? Pondré mi espíritu sobre él. Anunciará la justicia a las gentes, pero no disputará, no gritará, ni se oirá su voz en las plazas. Por el momento, la única consolación de los discípulos es que aunque ellos no entienden, comprenderán solamente después de la resurrección. Se trata, sin embargo, de las palabras pronunciadas por el profeta. Pensemos en cómo tenía que turbarlos el hecho de que Jesús no disputase. El particular parece añadido por Mateo. En efecto, el texto hebreo decía, no gritará ni alzará el tono, mientras en el Evangelio se lee, no disputará. Pero la imagen del Mesías que quiere hacerse valer contra los enemigos es también la de uno que contesta el mal y lo afronta directamente. ¿Por qué, pues, no disputará, ni gritará, ni se oirá su voz en las plazas? ¿Por qué no usará los medios para impresionar a las grandes masas? Más aún, la caña cascada no la quebrará, no apagará la mecha humeante. Por tanto, el Mesías es un manso, no invade, es respetuoso, tímido. He aquí la paradoja del Dios fuerte que se manifiesta débil, que viene para derrotar el mal y sin embargo parece tener una voz tan débil que el mal puede gritar y sofocarla. Sin embargo, la profecía mantiene el carácter de misión universal hasta el triunfo de la justicia. En su nombre esperarán las gentes. Por consiguiente, Dios se revela en él y no solamente Dios está contento con él, sino que también el mundo en el fondo lo espera. En Mateo ya se puede leer la profecía en clave de pasión y muerte de Jesús. La caña cascada no la romperá, pero él mismo será roto precisamente por esa debilidad. No apagará la mecha humeante, pero serán nosotros quienes lo apagarán porque no supo hacerse valer. Salta del corazón una pregunta. Tú, Dios grande, que riges los cielos y gobiernas la tierra, que tienes en la mano todo, ¿por qué te manifiestas con escándalo permanente para toda la historia de los buenos, de los llamados justos? Dios no aniquila, no destruye. Se burla por el desafío de quien dice, si Dios existe, vengan a aniquilarme. Estamos ante la paradoja misteriosa en la que vivimos en este mundo en donde el injusto triunfa y quien no tiene en cuenta a Dios hace sus propios negocios que prosperan. Nosotros mismos vivimos, pues, el misterio de la debilidad de Dios. Estas realidades son parte de nuestra experiencia de todos los días. El dueño de la viña. Mateo 21, 33 al 45, narra la parábola que Jesús pronuncia en Jerusalén en un momento de polémica ya muy tensa con sus adversarios. La viña es el pueblo de Israel amado por Dios, por el que ha hecho tanto. Dios, el dueño, la confió a unos viñadores y se fue. El error es del dueño. Si le importaba tanto la viña, tenía que permanecer él ahí, debía mantenerla él, no confiarla en otros. Es la historia de la debilidad de Dios que confía al hombre sus asuntos más queridos, encarga la viña, su pueblo, a gente en la que no debería tener confianza, pero en la que en realidad cree, y esto nos parece una ingenuidad y una ilusión.
La debilidad de Dios está en el hecho de que confía en la libertad humana. Pero esta confianza, como decíamos, ha sido mal pagada. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro lo mataron y a otro le apedrearon. Ellos pensaban, la viña es nuestra, hacemos con ella lo que queramos. Como el dueño los dejó libres, tomaron confianza y olvidaron que se les había dado libertad para cultivar la viña, para hacerla producir frutos. Ante los primeros siervos que van a exigir los frutos, los labradores se comportan como los niños ante una nueva maestra. Empiezan con alguna broma para ver cómo reacciona, si sabe o no mantener la disciplina, y si ven que todo va bien, siguen cada vez peor. Los viñadores, en efecto, acogen prudentes a los siervos en la mesa, fingen enfurecerse, y luego quien abofetea a uno, quien a otro. Prueban la fuerza del dueño, tal vez no es tan capaz, tal vez no nos castigará, tal vez la viña sea nuestra. De nuevo mandó otros siervos más numerosos que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Los siervos son más numerosos, pero la escena se repite. Los viñadores piensan que el dueño no sabe hacerse respetar, que es demasiado débil. Y aquí la prueba definitiva. Por último, mandó a su propio hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Los viñadores ya se han vuelto tan malos y descorteses que ya no se dan cuenta de la situación. Se preguntan, ¿cómo es que nos manda el hijo después de tantos golpes recibidos por los siervos anteriores? ¿Querrá decir que no le importa el hijo, tal vez quiere desembarazarse de él? En todo caso es un ingenuo, no tiene ese poder que teníamos. Y se decían, este es el heredero, venid, matémosle y tendremos su herencia. Y tomándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Probemos a releer la parábola desde el punto de vista del dueño. Él quiere dar confianza. La viña que mucho me interesa, la doy a esta gente para darles la posibilidad de progresar, de prestar un servicio importante incluso a sí mismos. Después, cuando envía a los siervos y ve que regresan malheridos, piensan, tal vez se ha presentado un momento difícil, por tanto tengo que ayudarles a entender, y si es gente que razona, se convencerá. Finalmente manda al hijo, arriesga todo por la confianza que tienen los viñadores. Por lo menos respetarán a mi hijo y finalmente entenderán lo que están haciendo. La debilidad del dueño es por tanto amor. Es voluntad de promover en el bien la libertad de los hombres, arriesgándolo todo. La cruz nos manifiesta este amor salvífico a toda costa, la increíble confianza de Dios respecto de cada uno de nosotros. Nos parece raro que el dueño mande al hijo sabiendo que lo van a matar. Sin embargo, la Escritura dice que Dios entrega al hijo sin condición, sin reserva a los hombres, porque hay que darles confianza hasta el fondo. Que el dueño no es un débil, lo demuestran las palabras siguientes que manifiestan la cólera de Dios. Jesús dice, ¿qué hará el dueño de la viña cuando venga? Es decir, cuando haya terminado el tiempo de la prueba y de la libertad. Los escuchas de la parábola responden, hará morir miserablemente a esos malvados y dará la viña a otros viñadores que le entregarán los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en las Escrituras la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Y el que cayere sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre el que cayere lo aplastará. La cruz no solamente es poder de Dios, es también terrible juicio, y puede serlo precisamente porque es la prueba sin reservas de que Dios nos quiere libres, quiere darnos la posibilidad de expresar nuestra libertad en el servicio. Pero al darnos esta libertad, nos da también la opuesta.
porque la debilidad de Dios no es solamente un artificio retórico. Yo soy fuerte, pero para humillarlos a ustedes que creen en la fuerza, me hago débil. Dios más bien entra en relación dialógica con la libertad del hombre, llegando hasta un límite para nosotros inconcebible. En efecto, para nosotros son increíbles las palabras del discurso de la montaña. La falta de defensa hasta entregarse al enemigo. Sin embargo, el Padre entrega al Hijo con la esperanza de que el enemigo comprenda. Me lo habéis hecho a mí. Consideremos ahora la debilidad de Dios que se encarna en los pequeños y en los débiles, en la iglesia, en la comunidad y en la historia. Reflexionemos sobre el capítulo 18 de Mateo, el discurso eclesial cuya primera mitad es toda sobre los pequeños. ¿Quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo: si no os hacéis pequeños, no entraréis en el reino. Quien acoge en mi nombre uno que es como este niño, a mí me acoge. No serles de tropiezo. Arráncate manos y pies antes que ser tropiezo a uno de estos pequeños. Capítulo 18, versículos 1 al 11. Luego continúa. Si uno tiene 100 ovejas, ¿no deja 99 por una? Así vuestro Padre Celestial quiere que ni siquiera se pierda uno de estos pequeños. De aquí pasa la bondad hacia el hermano pecador. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndelo a solas con él. Si no te escucha, toma testigos. Finalmente ordena perdonar sin límites, 70 veces 7 al hermano. Versículos 12 a 22 del capítulo 18. Un biblista contemporáneo, comentando este capítulo de Mateo, después de un recorrido sobre la relación del individuo con la comunidad cristiana, cita una frase de René Guisan: el único individualismo que el Evangelio autoriza es el de la oveja descarriada. El libro de Mateo es pues un evangelio eclesial, en el que aparece el sentido del singular, del único. Si releemos atentamente bajo esta luz el capítulo 18, nos damos cuenta que dentro del discurso eclesial, uno de los motivos más característicos es efectivamente el peso atribuido al único, sobre todo en la primera parte polarizada sobre la realidad de los pequeños, es decir, de los creyentes humildes y vacilantes que no son considerados como grupo, estado o clase, sino en su individualidad. 5 veces aparece el pronombre numeral indefinido uno, el que recibe a un niño como este, al que escandalice a uno de estos. Guardaos de despreciar a uno de estos pequeños. Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, de la misma manera no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Y en Mateo 25:40 leemos: cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Estamos claramente en la línea del juicio de Dios sobre las obras. Según el comentario del biblista, al que he hecho alusión, toda la comunidad está llamada por su Señor a asumir actitudes precisamente respecto del creyente que se encuentra al margen y carece de importancia social. Esta le debe acogida, atención afectuosa, consideración y es responsable de su eventual ruina. En el Evangelio apócrifo de Tomás se dice que la oveja descarriada era la más gorda del rebaño. Pero Mateo 18:12 habla de una oveja cualquiera descarriada. Esto basta para que deba ser buscada por el rebaño. Una oveja sola, desorientada, que no logra reunirse con las demás. No se necesita otra cosa para que haya que partir sin vacilación en su búsqueda. Fuera de la parábola, un miembro de la comunidad se ha extraviado y es un creyente humilde, débil, que camina con dificultad por el camino de la fe. Es suficiente su individualidad para movilizar la iglesia en su búsqueda. El motivo de tanta premura y de tanto amor por el individuo es muy sencillo. Cada persona es muy importante ante el Padre, que no se resigna a asistir pasivamente a su pérdida. Entremos pues en la lógica del Padre.
precisamente le interesan los pequeños, los vacilantes, los marginados, los descarriados. Volviendo a nuestra reflexión, Dios busca a los débiles y por eso se hace débil. El que reconoce en esta debilidad al Hijo de Dios empieza a comprender los designios de Dios, a comprender algo de sus modos paradójicos de revelarse. Jesús dice que le hemos hecho a Él lo que hemos hecho a un hermano, no solamente por una identificación de conveniencia o de misericordia, sino porque así entramos en el misterio de Dios que se ha revelado en la debilidad y podemos intuir algo de la vida de Dios. Hay pues una doble vía: el reconocimiento de Dios en el pequeño y en el débil, el reconocimiento en la debilidad de Cristo, fuerza de Dios. Te doy gracias, Señor, porque te manifiestas a nosotros como no lo esperaríamos, de manera siempre inédita, nueva, sorprendente. Te pedimos que ni siquiera un poco de esta manifestación quede en el aire, sino que inmediatamente se aplique a todas aquellas situaciones en las que reconocemos junto a nosotros a alguien que te representa, que revela tu rostro. Concédenos, Señor, una vida cotidiana efectiva, iluminada y profundizada en el conocimiento y en el amor de tu pasión y muerte. Guíanos en esta búsqueda difícil en la que podemos fácilmente confundirnos. Haz que las palabras que pronunciamos y que escuchamos sean percibidas como palabras serias que un día nos podrán condenar si no son llevadas a la práctica. Sálvanos, Señor, por tu misericordia, tú que nos das el Espíritu y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.